¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Ya tienes ganas de dibujar otra vez? ¿Y de escribir guiones? ¿Tienes ganas? Vamos a por ello. Vamos a explicaros una cosita que es mi preferida. Mi preferida del mundo de los cómics, de la televisión y del cine hoy en día. Todo, mi preferida. La continuidad. ¿Qué es la continuidad? ¿Existe? A lo mejor no existe. Si existe, ¿cómo funciona? ¿Cómo se la utiliza? ¿Existe la retrocontinuidad? ¿Se puede de ahí sacar oro? ¿Es buena la continuidad o la retrocontinuidad? ¿Se puede sacar buenas historias aprovechando la continuidad? O sin en cambio, como dice alguno, es una lacra, es un problema para los creadores de cómic. Vamos a ver todos estos elementos sobre la continuidad enseguida. Bueno, una descripción oficial sería que la continuidad, tanto en el cómic como en la televisión, es la coherencia argumental y de acontecimientos entre una entrega y la siguiente o diferentes entregas y personajes de una historia. Pero, vamos a ver qué es exactamente la continuidad y sobre todo vamos a ver que en el mundo de los cómics, yo no sé si es exactamente eso, vamos a verlo. Empecemos por el principio, al menos de los cómics que nos atañen, que vienen, como sabéis, de los relatos pulp, de los grandes justicieros, tipo La Sombra, El Guerrero Enmascarado y todas estas cosas, ¿vale? Batman, vamos a Batman, por ejemplo. ¿Qué sucedía en algunas historias de Batman o Superman? Pues mira, tenemos aquí, por ejemplo, un Batman que vienen los extraterrestres. Empezaba el número, aparecían los extraterrestres, eran o no eran extraterrestres, se resolvía la historia y se acababa. Y ya nos olvidaba para siempre lo que había pasado, ya estaba. Llegaba el número siguiente, este era el 8, este era el 9, por ejemplo, es un ejemplo, pero más o menos son historias que sí han pasado en los personajes, en los cómics de DC, de esa época. El Batman indio, anda, a tomar por saco. De repente, Batman tiene que ayudar a un amigo que es indio, que está en la reserva, y pasan cosas locas y Batman decide ser el guerrero de los Apalaches, y es el Batman indio. Esas son chorradas. La historia se acaba y nunca más volvemos a saber de ello, hasta que venga Morrison, pero luego lo hablamos. Esto es lo que pasaba. ¿Qué pasa desde que el cómic es cómic y desde que empieza un poco el mundo de los superhéroes? Pues hay una figura a tener mucho en cuenta: el lector enfadado. El lector enfadado existe desde el principio de los tiempos. ¿Qué pasa? Pues en los últimos tiempos es un señor mayor de 50 años, pero en su día era un niño igual de pesado que lo miraba todo con lupa. Vamos a ver, decía, mandaba una carta y decía: oye, ¿qué ha pasado de aquí a aquí con los extraterrestres? ¿Por qué no vuelven a salir? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿Por qué no vuelven a aparecer? ¿Por qué? Se complicaba la cosa. Dice el tío: ¿por qué en Superman nunca se ha encontrado con esos extraterrestres y estaban a la vez que él prácticamente en ese momento? Porque este número que estaba contra los flamencos del mal que venían a por él, flamencos, y estos el mismo mes, ¿por qué Superman no vio los extraterrestres? Que además él es un extraterrestre. ¿Qué ha pasado? ¿No? Y el editor, pues flipaba. Empiezan a pasar estas cosas. Hay muchos más ejemplos. Batman y Superman se conocen por primera vez 2 veces. En un cómic de Superman, no me acuerdo de los títulos, porque los títulos no eran Superman o Batman, eran Action Comics, eran tal. Yo os lo cuento todo de memoria, esto no mira en la Wikipedia. Bueno, se conocen en un número de una serie en un momento dado, y después, por primera vez, se vuelven a conocer 3 años después, creo, en el 58, en otro cómic diferente. Y además compartían aventuras en Los Mejores del Mundo, pero que era una serie que al principio solo tenía historias sueltas de cada uno. Aquello fue la explotación máxima. De Batman había varios cómics, de Superman había varios cómics, todos a la vez. ¿Y qué ocurre? Que Superman y Batman se conocen 2 veces. Y ya si ya había mandado una carta por la tontería de los marcianos, imaginaros cómo se pone cuando dice: ¿cuál es verdad? ¿Qué ha pasado? O sea, o se conocen aquí o se conocen aquí, pero ¿cuál de todas es verdad? Los editores y autores y tal trabajaban en sus cubículos muy independientes. Cada editor llevaba unas líneas de trabajo, pero a la vez cada grupo de autores también iba por su camino. No había una coherencia editorial, ni se pensaba en ella, porque lo que se quería era sacar
más y más y más historias para que tuvieran mucho que vender, o sea, muchos cómics. Bueno, pues la cosa se empieza a complicar. El lector empieza a flipar y a escribir cartas. Imaginaros que entonces no había email ni nada, se escribían cartas a mano y a DC le llegaban igual montones de cartas. Este señor eran estas. Y además también el número 1 en Superboy. Nunca se había mencionado que Superman hubiera sido Superboy. Hasta el momento, Superman ya de adulto empezaba a ser Superman. En Superboy, de repente, Superboy número 1, para explotar el personaje, igual que también Batman tiene su Robin, pues aquí hay un Superboy que es más joven, se supone que el lector se iba a identificar más con él, eso ya lo veríamos. Pero Superboy número 1 empieza a incluso utilizar, como hicieron luego años después en Smallville, la misma mierda, empieza a utilizar todos los villanos que habían salido en los cómics de Superman y vuelven a tener un origen otra vez aquí. A este señor le da un infarto, Entonces, recordemos, un niño de 12 años, pero está atacado. Le pega a su madre ya porque no sabe qué hacer con su... Porque no encajan las cosas. Superman conoce a Batman 3 veces en DC, en los primeros años. Y aparece un Superboy que contradice absolutamente todos los cómics de Superman que se habían publicado hasta entonces, que ya no eran pocos. No estoy hablando ya de un momento en el que... No, pero Superboy, ahí está. Y de repente Superboy es Superboy. Y DC, ¿cómo lo resuelve esto cuando empieza a complicarse? Pues dice, aparte de que están comprando personajes a otras editoriales, demandando y comprando personajes, que podríamos hablar mucho más tiempo. ¿Cómo lo resuelve DC? Pues muy fácil, como hace siempre. Como hace hoy en día, lo mismo. Y en la tele y en el cine igual. Crisis. Bueno, tenemos el cacao montado en DC. Superman normal, número 34, se desenmascara, le dice a Lois Lane, vamos a ponerla aquí, no, da igual, que es Superman y que es Clark, yo qué sé, mira. Su serie de Superboy sigue vendiendo, toca, Superboy va a su puta bola. Aparece también Lex Luthor, que antes había aparecido en Superman, pero ahora aparece aquí, que ya de pequeños se conocían y se quedó calvo por su culpa, todas estas mierdas que van pasando. Pero a la vez hay otro Lex Luthor, uno que tiene pelo, otro que es calvo. Dicen, pues venga, vamos a ver. Y en un episodio de Superman se casa con Lois Lane porque les apeteció en ese momento, pero claro, luego no puedes seguir. ¿Cómo vas a seguir esta puta historia? ¿Cómo vas a... Venga, pues venga, Tierra 1. Este es Tierra 2, la normal. No dicen, no, o sea... Dicen, venga, pues Tierra 5. Toma por saco. Todo está bien. Todo vale. El Lex Luthor de tal, este es de aquí. Venga, Tierra 1. De Tierra, se queda en Tierra 2. Así hacemos. Y ya está. ¿Qué más da? No, pues ¿qué más da? No. Porque la continuidad que se va formando además en nuestra mente, digamos, poco a poco, intentando atar los cabos, unir las historias que vamos leyendo, les arrasa. Hasta que llegamos a los 70 y tendrán que hacer la famosa crisis en Tierras Infinitas. Eso ya llegará. Esto solo era un ejemplo del descontrol que había a la hora de contar historias. No por nada, no es malo. Simplemente se venía de una época en la que no se sabía lo que iban a durar los personajes, no se sabía mantener estas series y se creaban historias poco a poco sin ninguna malicia. Y eran casi todas autoconclusivas. Hubo una época en la que casi todas las historias autoconclusivas, por orden del editor de DC, eran sueños de Lois Lane. A tomar por culo, ya está. Y así funcionó un poco de tiempo. Poco a poco empezaron a sentarse historias, por lo menos en Tierra 2, pues a su bola, y también el Batman lo mismo. Batman empieza a sentarse y empieza a tener cierta continuidad, no mucha, pero cierta continuidad entre unas historias y otras. No es que solo lo pidieran los lectores, es una broma, pero sí que es verdad que simplemente el ir acumulando números e historias va pidiendo poco a poco que algo que has contado en una historia lo tengas en otra. Algunas consecuencias, ¿no? Lo que ha pasado tienen que irse reflejando en lo siguiente. Eso, hasta ahí, DC. ¿Qué hace Marvel? Vamos a pensar que Marvel llega un poquito más tarde y que Stan Lee a veces observaba muy bien al personal lo que pasaba en el otro lado y cómo se podían hacer las cosas. Bueno, Marvel empieza, de repente, esto lo podéis enlazar con un vídeo en el que expliqué el método Marvel y ya os expliqué también un poquito esto. Bueno, Marvel empieza poquito a poco en orden, Stan Lee y su equipo de dibujantes coautores también de las historias, comienzan a crear unas historias, pero empieza a coordinar una especie de universo. Ahí entra la continuidad. Los Cuatro Fantásticos, en el número 1 se forman y tal, poco después empieza la colección de Spider-Man. En el número 1 de Spider-Man, que sería en realidad el número 2, Spider-Man quiere ingresar en los Cuatro Fantásticos. Dicen que nanay. Luego en los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, me invento yo aquí ahora un ejemplo,
que la cosa le da una paliza a Spider-Man. Está pasando todas las cosas más o menos en cierto orden, poco a poco, y empezamos a ver que ya casi todo transcurre en Nueva York, que es bastante importante. En DC, cada personaje tenía su ciudad ficticia imaginaria, no se tocaban ni siquiera unas con otras. Aquí todo sucede en el mundo real, de alguna manera. Comparado con DC, sucede en el mundo real. Vengadores, aparece en un número de los Vengadores Spider-Man y se quiere unir a los Vengadores. Le dice a Iron Man que no puede, tal, y el otro le llama puta. Ya está, no quieren que vaya a los Vengadores. No importa. Luego ya salen los X-Men, pero todo transcurre en el mismo universo y también genera que desde el principio, desde la primera historia de Spider-Man hasta la historia número 17, toda su vida va pasando poco a poco. Todo lo que acontece después de algo tiene reflejo tanto antes como después, es decir, todo lo que pasa en un momento dado tiene reflejo, tiene consecuencias después, y todo va sumando, todo va añadiendo. Ya no tenemos que el lector, como nexo de unión entre las historias, crear en su cabeza qué ha pasado entre una cosa y otra. Ya es cuestión también de los guionistas poco a poco ir creando esa continuidad. Eso, en líneas muy básicas, es la continuidad en los cómics, en el comic book americano. Eso es la continuidad. No existía como tal la continuidad. Vamos a dejar clara una cosa. A pesar de las definiciones oficiales de lo que es la continuidad, yo soy más partidario de esto que os voy a explicar ahora. Lo hemos explicado en la parte de DC con el lector que escribía y decía, ¿pero qué ha pasado con esto y con lo otro? ¿Qué es la continuidad? ¿Dónde se genera la continuidad? La continuidad se genera aquí. El punto más importante, por muy bien que un guionista escriba unas historias continuando las que escribió otros guionistas hace tiempo, lo que da esa coherencia, la verdadera continuidad la haces tú aquí. Tu percepción de que la historia va continuando es tuya. Esa continuidad, esa es perfecta, da igual lo que se altere, lo que cambie con el tiempo, lo que es tuya. Esa es la continuidad para mí. Para mí, es mi teoría, mi idea. La continuidad eres tú. Entre el número 12 de Spider-Man, que viene el Octopus y le pega, hasta el número 300, en el que McFarlane está pletórico en ese momento, Peter Parker cambia de personalidad 5000 veces durante los diferentes números que van pasando, autores que lo escriben y lo guionizan, y aunque haya ciertas pautas, cada uno va a ponerle su impronta, su personalidad, y eso va pasando. Pero si yo me leo todos los cómics de Spider-Man, desde el 1, paso por el 12, tiene el Doctor Octopus, le pelea, hasta que llego al 300, que estamos hablando ya de casi los 90. Peter Parker está casado con Mary Jane, sigue siendo ese chico desenfadado que suelta muchas pullas, que tal, pero al fin y al cabo la personalidad que le da David Michelinie, lo voy a decir, lo sé pronunciar, yo no podría decir si es el mismo Peter Parker que aquí, o que un poquito más adelante de aquí, cuando muere Gwen Stacy. Realmente soy yo el que va a decidir que Peter Parker tiene esa personalidad, que le pasó primero no sé qué, que luego le pasó no sé cuál y tomó tal decisión de irse a no sé dónde, que una vez casado publicó un libro con sus fotos y se hizo famoso, y pese a que se hizo famoso y tenía dinero y su mujer estaba también en la cresta de la ola, no deja de ser Peter Parker, porque su personalidad es la misma, no es la misma, pero tenemos esa sensación, hemos leído muchos cómics seguidos y nosotros hemos construido su vida más allá de lo bien que lo hagan los guionistas y se adapten o no al personaje. Cuando el personaje no encaje demasiado, generalmente lo vamos a ignorar, lo vamos a eliminar de nuestra cabeza, y lo que más se adapte al personaje en general, de la idea que tenemos, va a ir teniendo coherencia. Pero al fin y al cabo, en nuestra cabeza, la vida de estos personajes es real. Un ejemplo muy bonito, un ejemplo en el cine. Vamos al UCM. El ejemplo muy chulo en el cine. Tenemos, aparte de las historias, que se van contando en otras películas, tenemos Vengadores, aquella composición malérrima de Photoshop, en la que el Capitán América está encima de un taxi, pero es gigante, están aquí todos y tal. Y tenemos Vengadores, la era de Ultron, de la cual, gracia, debido a la mierda que es
el arte de pósters y de acciones de Marvel Studios, no me acuerdo, bueno, Ultron. ¿Os acordáis que esta película termina con todos en un kebab? O sea, ya está, y muy bien, se han empezado a conocer. Pero esta película, aunque no hemos visto más películas de los Vengadores y no les hemos visto juntos a todos en otro momento, en Vengadores 2 hay muchísima más camaradería y hay incluso una relación entre pasada y pendiente de un hilo entre la Viuda Negra y Hulk, Bruce Banner, lo que queráis. A mí me encanta eso, porque mi cabeza lo que hace es una película más, o sea, una historia, una coherencia interna entre el final de la primera y el principio de la segunda. Yo ya sé que ha pasado un tiempo, como además he visto otras pelis por ahí, me puedo imaginar la de veces que han estado juntos combatiendo a no sé quién, aunque no lo hayamos visto, pero esto deja evidente que las aventuras de los Vengadores no son solo las que vemos en las películas, sino que van teniendo más y más y más y van ocurriendo otras cosas que pasan fuera de plano, fuera de pantalla. Me gustó mucho lo de a la gente no, pero lo del Hulk y la Viuda Negra, por ejemplo, cuando ella le calma y tal, y vemos que efectivamente hay una relación muy fuerte ya que se ha construido en algún momento entre historias. Esto es nuestra cabeza la que lo completa. Esto es la que se pone a trabajar para hacer que eso no choque, es nuestra cabeza. La cabeza del lector de cómics lo aceptó bastante bien. La cabeza del que solo veía las películas, quizás no tanto, no lo sabemos. Pero yo apostaría que por ahí pueden ir los tiros. Estamos más acostumbrados, el que lee más seguido, ya no sean solo cómics o ves series de televisión o tal, completas, quizás tu cabeza completa mejor lo que puede haber pasado entre una cosa y otra y no choca, no dices, pero ¿cómo es que? Pero si esto, ¿de dónde ha salido? No lo he visto en ningún lado. No pasa nada, no hace falta, tu cabeza ya pone ahí el resto, lo que hace falta, y ya está, y ya está. Ejemplo muy chulo. Hay más en esta película, o sea, en Vengadores la Era de Ultron todo ha avanzado, todo ha evolucionado, y no está en el mismo punto. Ya, bueno, de hecho, la escena un poco de la fiesta y tal es muy divertida porque te aporta mucho, y hay una camaradería y parece que lleven 4 o 5 aventuras más que no hemos visto y que un buen día, poner que no hubiera problema con los actores, pero un buen día Marvel nos puede dar las tres aventuras que han pasado aquí, entre medias, porque les da la gana. La retrocontinuidad, ¿vale? Eso, vamos a ir ahora a la retrocontinuidad. La retrocontinuidad, importante, muy importante la retrocontinuidad. Vamos a entenderla bien, que es otra parte de la continuidad y sobre todo como creadores la utilizaremos mucho. Es muy guay, está muy genial, sobre todo cuando tú tienes ya una obra hecha y un buen día acudes al pasado y ves cosas que incluso no te gustaron, las puedes dar la vuelta. Os voy a contar el ejemplo con el episodio de la retrocontinuidad, ahora mismo. Bueno, vamos a ver, la retrocontinuidad. Os cuento algo. Morrison, Grant Morrison. Un buen día, DC le encarga hacer una saga larga de Batman, son los 2000 y el tío decide que lo va a matar, entre otras ideas. Grant Morrison, Amparo, nos cuenta todo un arco argumental en el que resulta que el Batman indio, me lo he currado. Los Batman de colores y muchas otras historias surrealistas de las que habían pasado en los años 50, resulta que nos dice Morrison que son fruto de haber estado Batman bajo los efectos de una droga que el Hugo Strange, uno de sus enemigos de los primeros números, le había inoculado, con lo cual, de alguna manera, todo esto es canon, sí pasó. De repente pasa a ser real dentro del discurrir de las historias de Batman. Todo ha pasado. ¿Por qué ha pasado? Bueno, en este caso estas historias se supone que porque lo que vemos es el recuerdo de Batman de estas historias porque estaba bajo los efectos de una droga. Pero al final, cuando haces canon historias pasadas en las que igual no querrías haber incidido, puedes traer al presente muchas otras cosas. Por ejemplo, una historia individual de Batman en la que descubre que su padre ya se vistió de murciélago. Era para una fiesta de disfraces, pero justamente un ladrón entró y Thomas Wayne, vestido de Batman, acabó con este ladrón. Claro, eso ya complica las cosas. El propio Batman en esa historia original de los 60 dice, claro, por eso cuando el murciélago entró por la ventana
yo ya creí que era mi inspiración para ser Batman, pero lo que pasa es que recordaba a mi padre vestido de murciélago. ¡Oh! Y encima lo has traído al presente. Morrison, que te casco. Lo has traído al presente. Ya es retrocontinuidad, ya es válida, y todo esto se hace canon de una manera o de otra, lo que quieras explicar. En mi caso, Green Onions, hecho en los finales de los 90, 2000, lo hemos editado ahora entero, el material clásico, en un tomo, la saga de Lichín. Pero cuando yo retomé la serie, Tabitha, uno de los personajes principales, que entonces era la súcubo, la novia del Capitán Lasaña, díscola y muy loca y tal, preparé una historia que llegará, en la que Tabitha tiene que ser el centro de una especie de saga tipo Inferno, y tiene que estar fuera de foco ahora, no va a ser la novia de Lasaña ahora, tiene que haber pasado cierto tiempo, y decidí que uno de los personajes que estaban por ahí, Thalía, iba a ser la novia de Lasaña en ese momento. ¿Cómo paso de una cosa a otra cuando luego resulta que por cuestiones del guión de repente veo que tampoco puedo hacer pasar demasiado el tiempo? Tiene que suceder que Tabitha se nos vaya de la historia diciéndolo ella, explicándonos por qué se tiene que ir a una guerra en el infierno. Y bueno, total, el tiempo que iba a pasar entre una serie y otra, que iba a ser mayor, casi como el que me había pasado en la realidad, pues desde 2000 y pico, no, desde el 2000 prácticamente, que terminé la miniserie original, hasta 2012, que la retomé, la nueva, pues luego resulta que en la historia no podía pasar tanto tiempo. Así que creo un número 0, en el que hago retrocontinuidad, y Tabitha le dice a Lasaña que ya sabe de la otra historia, en aquellos días de la otra historia, ya tenía cierta amistad con Thalía, se contaban sus cosas y tal, y es como que ella, sabiendo que no es de este mundo, dice: prefiero que vosotros seáis pareja, y les da como su bendición, se va dándole su bendición a una relación que ya tienen en ese momento, pero que no sabe ya el lector que tenían, y de hecho no estaba por ningún lado en el cómic original. Podéis comparar las dos cosas, pero hice una trampa de retrocontinuidad, imité hasta el estilo antiguo del cómic en una franja de viñetas, ahora que la iréis viendo mientras lo explico, y hice una trampa de retrocontinuidad. Hay más, he preparado más, porque realmente el material original, la miniserie de lo que es ahora el tomo, pues a mí no me gusta, es algo que ahora hubiera escrito diferente, me parece muy atropellado, bueno, muchas cosas, pero le tengo cariño y lo quiero como base fundacional de este cómic, y que siga creciendo nuevas historias y nuevos personajes, y que este cómic no pierda, quede dentro de la historia. Entonces he ideado un par de historias más de retrocontinuidad que aludirán de nuevo al cómic, volver a visitarlo y darte cuenta de cosas que yo te voy a decir que existen, pero que me las he inventado. O sea, cosas del pasado que son una viñeta que tiene un personaje que porque sí está ahí, yo te voy a decir dentro de nada que eso ya estaba pensado y ese personaje era la semilla de no sé qué, de algo que va a pasar luego. Esto es así funciona la retrocontinuidad, así se hace, se busca un error o se busca un punto en la historia que nos interese. Bueno, no tiene por qué ser un error, pero muchas veces en Marvel se ha utilizado la retrocontinuidad para arreglar pequeños errores. Se coge un punto anterior de otro guionista y se dice: venga, a partir de ahora te voy a decir que aquello que viste no era exactamente lo que parecía, sino otra cosa, y voy a darte las consecuencias en una miniserie aparte o ahora en los números siguientes, años después. Esa es la retrocontinuidad, es muy guay. Es un recurso muy divertido de utilizar, pero lógicamente tienes que tener obra previa, tienes que tener material previo para que eso suceda. Estamos en el curso de cómo hacer cómics, con lo cual eso lógicamente tienes que tener material previo. Pues eso es la retrocontinuidad, eso es un poquito como Morrison utilizó la retrocontinuidad con Batman, recientemente, dentro de lo que cabe, hace pocos años. Y bueno, pues DC ahí está peleándose con nuevas crisis, lo recoloca todo, pero DC tiene un grave problema, en general, no solo continuidad, sino cuando la intenta reconear, reiniciar. Hace relativamente poco, cuando los New 52, decíamos así en España, New 52, esto vais a flipar por ahí, pero somos así, lo hablamos todo, lo leemos, lo pronunciamos como lo leemos, de una manera muy extraña. Entonces, cuando leemos números, generalmente los pronunciamos en español. Nos da mucha vergüenza pronunciar correctamente. En cambio, los latinos lo tenéis mucho más incorporado. Mola, ¿eh? Nos da vergüenza. Decimos Spiderman, ya está, no Spider-Man. Ok, me va al santo al cielo y ya quiero más o menos terminar. Hablaremos más de la continuidad. Haremos ejemplos muy claros de continuidad, los explicaremos, pero analizando pues series, cómics y tal.
Nos centraremos en otros vídeos en cómo podemos crear también ejemplos de, o sea, cómo podemos crear continuidad, cómo podemos mantener esta coherencia en las historias, continuidad normal. Si preparo que la personalidad de este personaje sea así, o por ejemplo tiene madre y no tiene padre, que no se me olvide más adelante y demás. Bueno, estas cositas muy sencillas, pero para que podamos generar sobre todo también una sensación de continuidad en el espectador o en el lector. Cuando creemos nuestras historias, que no se nos olviden cosas de una para la otra, a no ser que seáis yo, que entonces os lo podéis permitir. Es una broma, ya lo iréis entendiendo. Sin más, nos vemos en la próxima clase, hablaremos de otros temas también de narrativa, pero, tenéis que visitar todos los vídeos, tenéis que comentar todos los vídeos, por favor, comentad, suscribíos, like también, hay likes a las cosas, pero sobre todo comentad y luego pues compartírselo a la gente que conozcáis que le pueda interesar, aunque solo sea oírme charlar, que también puede ser divertido dedicarte a ello, pero temas de narrativa y de cómo se hacen los cómics creo que también pueden ser muy guays de escuchar sencillamente mientras estás tomando un té. Que parpadeéis, tenéis otro vídeo.